Me estoy preguntando cuántos países decidieron confinar a la población durante la pandemia. Me estoy preguntando. Bueno, creo que es una pregunta cuya respuesta nos puede permitir pues el vislumbrar el área de afectación, si me lo permiten. El área de afectación. Así que le vamos a preguntar, con vuestro permiso, os voy a plantear, bueno, venimos de una semana intensa, hemos aprovechado pues las brumas, ¿no? El desenfoque que nos ofrece hoy la fotografía de la geopolítica del mundo. Partimos de una tregua, que si abrimos Hormuz, cerramos. Y bueno, pues hemos fiscalizado con bisturí, desde una óptica geopolítica, los distintos objetos que componen el escenario multipolar de este mundo. Nos vamos a preguntar por qué. Y bueno, pues partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos países del mundo confinaron a la población durante el primer año de pandemia? Así que, con vuestro permiso, ahora mismo hemos abierto un modelo de lenguaje, inteligencia artificial, ChatGPT, creo que es la versión 5.1, y le vamos a preguntar, a ver si nos ofrece una respuesta. Listado de países. Así que hoy os voy a plantear pues hacer como un resumen. Vamos a resumir, vamos a aclarar dónde estamos. Listado de países del mundo que confinaron a la población durante la pandemia de COVID-19. Vamos a ver qué nos responde. Vamos a ver. Durante la pandemia COVID-19, una gran cantidad de países aplicaron medidas de confinamiento, lo que se denominó lockdown, aunque con diferentes niveles de severidad, duración y alcance nacional, regional o local. No existe una lista única universal porque las políticas variaron en el tiempo, pero sí se puede identificar un amplio conjunto de países que implementaron confinamientos estrictos en algún momento entre el 2020 y 2022. A continuación, una lista. Hostia, somos los primeros. Europa, América, Asia, África, Oceanía. Bueno, un número importante. Creo que en el mundo pues son un 214 o 40 y tantos. Ahora mismo me falla la memoria, ¿no? De países. Vamos a hacer la pregunta en negativo. Listado de países que decidieron no confinar a la población durante la pandemia del COVID-19. Esperen. Estoy escuchando una música, ¿puede ser? No sé, por un momento he escuchado como un sonido de fondo, no sé muy bien. A ver, listado de países que decidieron no confinar. A ver cuántos. Países que no. Suecia, Bielorrusia, Nicaragua y Tanzania. Es decir, tan solo 4 países. 4 países. Suecia, Bielorrusia, Nicaragua y Tanzania. Japón, Corea del Sur, Taiwán. Vamos a contrastar. Pues el primer país
el primer país de la lista de países que decidieron confinar con el primer país de la lista de países que decidieron no confinar, para ver cuál pues situó sobre la mesa más positivos o no. Vamos a preguntar. Me estáis cogiendo, ¿no? Por ejemplo, en el listado de países del mundo que decidieron confinar a la población durante la pandemia de COVID-19, aparece en Europa, aparece España de entrada, ¿no? Vamos a preguntar. Número de casos de positivo COVID-19 en España y en el primer país que me aparece en la lista de países no confinados, me menciona Suecia. Vamos a contrastar entre un país confinado y uno no confinado. España y Suecia. Número de casos de positivo, o podríamos preguntar directamente decesos, ¿no? Bueno, vamos a preguntar positivos y luego, en todo caso, quizá matizamos con decesos. Número de casos de positivo COVID-19 en España y en Suecia. Vamos a preguntar. Y mientras tanto, pues muy buenos días. En fases iniciales, finales de... En España, 1,85, 1,95 millones de casos confirmados. O sea, en España hemos tenido 1,85, 1,95 millones de casos confirmados. España fue uno de los países europeos con mayor número total de contagios, debido a la alta población, 47 millones, amplio testeo y registro de casos y varias oleadas importantes. Somos campeones. Y en Suecia, 2.785.768. Aquí tenemos la cifra exacta. La cifra exacta. Es decir, España se confina, 1,95. Bien. Suecia no se confina, prácticamente casi 3 millones. 2.785.768 casos confirmados. Menor población, 10,5 millones. Importante, ¿no? Hostia, en Suecia una masacre importante, ¿no? Porque son 10 millones menos que España y prácticamente 1 millón más de positivos. Bueno, pero positivos. Pero vamos a saber cuántos decesos. Espera, vamos a copiar la pregunta. La pegamos. Número de decesos. Número de casos de... No, decesos. Decesos COVID-19 en España y en Suecia. Me vais cogiendo, ¿no? ¿Por dónde vamos? Aquí tienes la cifra. En España fueron 120... ¡Hostia! No me lo puedo creer. O sea, voy a ver si lo entiendo. Estamos contrastando un país confinado y un país no confinado. España, Suecia. España no confinada, 1.900.000 positivos. Bien, vamos a redondear la cifra. Suecia no confinada, 2.700.000, es decir, casi 1 millón más de positivos. Pero atentos. En España, 121.880 muertes y en Suecia 29.000. Esto no responde a razón lógica, criterio científico. No. Aquí ha pasado algo. O sea, os prometo con la mano en el corazón de que estoy improvisando, ¿eh? Se me ha ocurrido de entrada. Y de pronto me aparece este dato y estoy intentando entender. Me cogen ustedes, ¿no? Es decir, un país confinado, España, número de positivos, 1.900.000. Bueno, es una cifra. Pero es que Suecia decide no confinar y alcanzan 2.700.000. Es decir, prácticamente 1 millón más de positivos. O sea, Suecia con 1 millón más de positivos y tan solo 29.351 muertes.
Y en España, con 1 millón menos de positivos, 121.880 muertes. Algo no encaja. Algo no encaja. Si observamos el cómputo, a mí lo que me sorprende es que prácticamente todos los países del mundo, menos 4 o 5, prácticamente todos los países del mundo confinan. Y en el caso de España, se confina en contra de un espacio jurídico, el amparo de una constitución. Los espacios de confinamiento, sentencia del Tribunal Constitucional, fueron interpretados como inconstitucionales. Nosotros fuimos los únicos que lo denunciamos. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, que subyace de fondo de este listado de naciones del mundo que deciden confinar, pues un ejercicio de orquestación. Es decir, un único poder, si me lo permiten. Lo que se percibe es que en el mundo existe un único poder. Vamos a apuntar, nos vamos aquí al tablero de la pizarra. Es que me quiero aclarar, ¿no? Porque venimos de una semana intensa, hemos fiscalizado, bueno, desde una óptica geopolítica, los distintos objetos que componen el escenario multipolar, basado en no se sabe muy bien qué, normas, leyes, reglas, la ley del más fuerte, ¿no? La ley de la jungla. Vamos a aclararnos. Acabamos de apreciar, ¿no? Se confina toda la humanidad prácticamente. Es decir, se confina prácticamente toda la humanidad. Estamos hablando que de Europa, España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Austria, Grecia, Polonia, República Checa, Hungría, América, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, de Asia, China, India, Filipinas, Malasia, Tailandia, Vietnam, Israel, África, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Kenia, Nigeria. Bueno, bastantes países de África que no se confinan, Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, un listado importante. Y son pocos los países que abiertamente deciden no confinarse, como son Suecia, Bielorrusia, Nicaragua y Tanzania. Bueno, después tenemos países con restricciones, como son Japón, Corea del Sur, Taiwán. Bueno, es decir, que la mayoría de países del mundo confinan en contra de espacios jurídicos, tanto internacionales como nacionales, confinan a la población. ¿Correcto? Por lo tanto, en el mundo, pues existe un único poder. Aquí todo el mundo ha cumplido la orden. ¿Correcto? En el mundo existe un poder. Vamos a escribir la palabra poder. Estamos en la pizarra. Voy a prestar atención a vuestros comentarios, a vuestras dudas y sugerencias. Un poder. Bien, estamos hablando de la enfermedad como arma. Es decir, un poder bastante tóxico, enfermizo, es decir, maligno, que conlleva un agravio a la población. ¿Vale? Esperen, vamos un momento a borrar y a escribir poder. ¿De acuerdo? En el mundo, en función de lo que estamos observando, de que todo el mundo cumple la orden, poder. En el mundo existe un único poder. Agenda 2030, ¿correcto? ¡Pum! Y todo el mundo confina. Menos 4 o 5 países, etc. Vale. Un único poder, bueno, cuyo proyecto pues conlleva un agravio a tribus, pueblos, géneros, razas, a la humanidad. Un agravio maligno. La enfermedad como arma, presuntamente. Poder. Un poder maligno. Lo vamos a denominar el mal. ¿Correcto? Vamos a intentar pues personalizar, ¿no? Este objeto que además se nos niega la oportunidad de comprender, porque nosotros observamos el mundo a partir de un escenario, de unos actores que se mueven a partir del término naciones. ¿Correcto?
no somos capaces de ver más allá. Pero quizá, visto que todas estas naciones han cumplido la orden, por encima de estas naciones existe un poder, y en este caso maligno, visto que el proyecto ha conllevado un agravio a tribus, pueblos, etnias, razas, géneros, el poder del mal. ¿Bien? No me malinterpreten, es una forma como muy, digamos, como muy universal de entendernos, ¿eh? El poder del mal en el mundo, ¿eh? Correcto. Bien, para poder articular este proyecto, pues todas las grandes instituciones de este mundo tienen que estar, bueno, pues orquestadas, implicadas, coordinadas, pero hablamos desde la esfera de lo espiritual a la esfera política y económica, ¿no? La Santa Sede, se me ocurre, Fondo Monetario Internacional o la ONU. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? El poder del mundo se divide a partir de 3 ejes. Vamos a dibujar tres flechas. Pinta y colorea. Y si me permiten voy a utilizar, porque además, de una forma como visible, tenemos un objeto de la historia que nos permite, efectivamente, ¿no?, el constatar que existe. Es como que este poder que se oculta, que no tenemos la oportunidad de visualizar el rostro del dictador ni los subterfugios de su régimen, este poder del mal que se oculta tras las naciones, yo creo que nos ha dejado una pista y durante bastante tiempo, como pensador, siempre he situado la misma estructura. Por un lado, voy a utilizar la expresión obelisco. ¿Correcto? Tenemos el obelisco, una O, de orden espiritual. Es decir, Roma. Una palabra que no es más que la palabra invertida amor. Es decir, uno de los pilares de la narrativa cristiana, que parte de 3 columnas: paz, amor y verdad. Roma es la palabra amor invertida, del verso a lo perverso. ¿Correcto? En Roma se sienta la figura de la bestia, es decir, el César, que muda de piel y se transforma en el Santo Padre. Vamos comprendiendo, ¿no? Obelisco espiritual. Luego tenemos el obelisco económico, ¿no? El obelisco espiritual, el Vaticano, Roma. ¿Bien? Luego nos ha dejado otra pista, otro obelisco, es decir, el obelisco económico. La City de Londres, Rothschild, los gestores del tesoro papal a partir de la fórmula de Banco Central, banca fraccionaria, capital deuda. ¿Correcto? Entonces tenemos otro obelisco. Bien, obelisco, que este es el económico. Obelisco de lo económico. ¿De acuerdo? La City de Londres. Londres. A ver si me puedo conseguir un lapicero óptico para poder escribir. Londres. Pero luego, este poder del mal, que se oculta, que oculta su identidad y su finalidad, nos deja este vestigio arquitectónico, 3 obeliscos dispersados por sus dominios, si me lo permiten, ¿no? El perímetro de Roma, ¿no? Obelisco económico, Londres, la City, Rothschild, gestor del tesoro papal. El obelisco espiritual, Roma, el César, es decir, el Santo Padre. Y por último, el obelisco militar, es decir, Washington. La Meca, el Pentágono. ¿Correcto? Obelisco militar.
Washington. Bueno, vamos a escribir Wash con una T y nos entendemos, ¿vale? O sea, es decir, bien, si todos los países del mundo cumplen la orden, existe un ejercicio de coordinación, un ejercicio de sumisión, además, pues a un poder cuyo proyecto connota mal, es decir, bueno, pues hemos sufrido bajas. Llevamos 5 años, bueno, pues yo creo que entre nosotros expresando odio y aplastados por el terror que conlleva, ¿no? Que si una pandemia, que si ahora un cisne negro, la quiebra del sistema financiero, que si ahora la Tercera Guerra Mundial, en fin, 5 años de puro terror. Poder del mal. Odio y terror. El odio es la emoción que amalgama el eje horizontal de vuestro sistema. Es decir, entre vosotros existe una emoción que os une, que os equipara, que os iguala, que es el odio los unos a los otros. ¿Correcto? Y además, todos, aplastados en la base de la pirámide, todos, luchan, compiten para ascender, escalera de Jacob, grados de los iniciados, la gran logia de este mundo, para ascender y trepar y ser más que los, es decir, a partir del terror. Es decir, que cuanto más arriba, pues como que más miedo dan. Y es con este miedo que logran que los que están abajo pues no suban. Una pirámide en donde todos se pisan el cráneo los unos a los otros. Sé que estoy siendo un tanto, digamos, literario, ¿no? Es decir, efectivamente se nos permite comprender a partir de la forma de una pirámide, correcto, de la forma geométrica de una pirámide, que efectivamente la mayoría de seres humanos están en la base y entre vosotros, os une, os equipara, pues el odio, ¿correcto? El eje horizontal. Y luego el eje vertical, además de un marcado sesgo supremacista, visto que siempre el que está arriba contempla al de abajo como una criatura inferior, pues el terror. Terror, supremacismo y odio. El poder del mal. Que como pensador he bautizado con el término gobierno ocultista mundial. Bien, es decir que nosotros, a través del dispositivo y del aparato de propaganda, observamos un escenario, el escenario de la geopolítica, acotado pues a pueblos, naciones y patrias, ¿correcto? En donde una serie de interlocutores, de actores, pues interpretan un papel dentro de una función colectiva, pero que tras la pandemia, Wuhan, se percibe que todo el mundo cumple la orden, por tanto estamos ante un poder que es alienante, ¿correcto? Votes a quien votes, las mismas políticas y todos rezan en el muro de los lamentos. Con Francisco Bergoglio empezó todo. Se consuma lo que el maestro de los maestros denominó pues el rapto de la Iglesia. Verán, tras el periodo de cobre tardío, bueno, el mundo, ante el origen de la historia, la tecnología literaria, el mundo se organiza a partir de procesos civilizatorios, imperios, ¿no? Alto Bajo Egipto, Sumeria y Grecia, ¿no? Tras la caída de Grecia, grupos de mercenarios, atentos, grupos de mercenarios griegos abandonan su hábitat y desembarcan en la zona de Canaán. El Egipto de los faraones es consciente de estos procesos y para poder controlar a estos mercenarios envían a sacerdotes del Alto Bajo Egipto a la zona de Canaán. Ya tenemos sacerdotes, ya tenemos milicianos griegos y además en Canaán nos encontramos con una serie de personajes asilvestrados,
que se dedicaban pues al negocio del intercambio de bienes y servicios, caravanas comerciales entre estos dos grandes objetos de la historia, ¿no? Sumeria y Egipto, ¿no? El camino de los filisteos. Bien. Por tanto, en esta zona, en el bronce tardío, en esta zona, oigan, se produce como una especie no sé, de revolución de los colores, ¿no? Es decir, un contexto multicultural, ¿no? Mercenarios griegos, sacerdotes del Alto Bajo Egipto y caravanas de comerciantes necesitaron un relato herético para fraguar un principio de unidad a elementos tan distintos, tan dispares, que conviven en una misma región. La Biblia. Y ya con la Biblia, lo que se sitúa sobre la mesa es el concepto naciones. Llama la atención, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? Con la empresa de las empresas, la Iglesia Católica, se evangeliza el mundo. Y a medida que se conquista, se evangeliza el mundo, se bautiza el mundo, a partir del concepto de naciones. El ejemplo Europa, por ejemplo, ¿no? Con Isabel I de Castilla damos el salto al Nuevo Mundo. Y exactamente lo mismo. Observamos que el proceso, ¿no? El proceso imperialista de la corona de Aragón, de las Castillas, pues es constructor y se construyen naciones. Sí, México, Nicaragua, Venezuela se fundan. ¿Bien? Es decir, partimos de civilizaciones imperios. Luego surgen las 12 tribus de Israel. Esta especie de híbrido mutante, ¿no? Entre mercenarios griegos, sacerdotes y comerciantes que vienen y van. Apunten, mercenarios, el obelisco militar, Washington, comerciantes, camino de los filisteos, es decir, el obelisco espiritual, Roma, y luego sacerdotes, es decir, el Vaticano, el obelisco, ¿correcto? Es decir, con el origen de la tecnología literaria y el origen de la historia, se perciben estas tres cartas del tarot, si me lo permiten. Bien, la caída de Grecia, los mercenarios, el Pentágono, el obelisco militar. Para controlar a estos mercenarios, de Egipto enviamos a los sacerdotes, bueno, los rabinos, es decir, los curas. La Santa Sede de Roma, el obelisco espiritual. En un territorio asilvestrado, tierra de nadie, tierra de Canaán, en donde allí, bueno, pues camino de los filisteos pasaban, ¿no? Bienes y servicios enviaban, pues, de Sumeria a Egipto, de Egipto a Sumeria. De hecho, el faraón los expulsa porque interpreta que son un agravio a la economía de Egipto. Es un poco lo que está haciendo, pues, Donald Trump con los aranceles y China. Bien, pero ustedes observen, ante el origen de la historia, tenemos estos tres actores que, contra natura, si me lo permiten, ¿no? Porque proceden de hábitats que no son, subyace la idea de migración, de migrantes, ¿no? Es decir, son griegos que migran de Grecia, son sacerdotes que migran de Egipto, y luego tenemos, pues, a los asilvestrados, ¿correcto? Bien. Bueno, pues este es el mundo que conocemos desde el origen de las civilizaciones. Porque se da la circunstancia que son justamente estas 12 tribus quienes detonan la caída de Sumeria y la caída de Egipto. Ciro el Grande, semita, y lo que sería las plagas bíblicas, Egipto. Ramsés II. ¿Bien? Esta amalgama, ¿no? Multicolor, vamos a utilizar expresiones de la generación woke, ¿no? De multicultural. Esta amalgama
necesitó un relato herético para fraguar un principio de unidad entre todos, es decir, la Santa Biblia. Viejo Testamento, la Torá, que es un libro sagrado para la comunidad judía internacional, y el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret, el hijo de un griego, es decir, un Nefilín, un griego, es decir, un Elohim, visto que Yahweh, en función de los textos griegos, pues era un general, era un mercenario griego, de los que huyen de la caída de Grecia, finales del periodo de cobre, entrando en el bronce. Bien, entonces lo que se percibe cuando miramos la historia es que efectivamente estos términos, imperios, términos civilizaciones, términos naciones, patrias o pueblos, son términos como muy estéticos, ¿no? Como para poder ordenar el paisaje, pero que de fondo subyace este mismo poder ocultista, que se oculta. Ciro el Grande se infiltra en la corte de Sumeria. Nos tenemos que preguntar, y todavía los historiadores no nos han resuelto, por qué las ciudades-estado de la vieja Sumeria se hablaba en sumerio y fuera de sus murallas se hablaba en lenguas semíticas. Nos tenemos que preguntar por qué en la Biblia se omite la figura de los griegos, cuando se da circunstancia que la presencia y el impacto es tan importante que una de las criaturas más famosas del periodo del Alto Bajo Egipto es Cleopatra, la griega. Es decir, Cleopatra era griega. Y Jesús de Nazaret era el hijo de un griego, un Elohim, que era un alto cargo dentro de las estructuras griegas. El templo de Zeus. De hecho, podemos realizar un ejercicio de literatura comparada entre la Torá, el Viejo Testamento, y la Ilíada de Homero. Las similitudes son espectrales. Como digo, a partir de la tecnología literaria se fragua un relato herético, que por así decirlo es el proyecto del mundo. Tras la crucifixión, el César, es decir, el número de la bestia, se transforma en el Santo Padre. Y cuando tú analizas la Santa Sede, el Vaticano, luces y sombras, ¿no? Porque incorpora una serie de matices que están más cerca de las leyes del Talmud que de los principios del Cristo. Por ejemplo, la forma en cómo se omite la figura de la mujer para los hebreos. La mujer es un objeto ornamental. Si cogemos el Viejo Testamento, la Torá, la mujer aparece como una... Además, la mujer es estigmatizada porque se interpreta como el origen del mal. Lilith, la mujer de Adán. Es decir, un griego, Adán, con una semita, con una cananea. Un griego con una semita se interpreta como el origen del mal. Entonces, claro, en el relato bíblico el incesto, por lo tanto, porque Adán y Eva no son marido y mujer, son padre y la hija. Partamos de esta base. El rendirle culto a un muerto. El rendir culto a un muerto, además a partir de un ritual pagano, cuando resulta que este muerto, el Cristo, niega la posibilidad de la idolatría, figura de barro de madera, y su tesis, que es una tesis filosófica, de pura lógica platónica, descompone la idea de religión. Porque si los patriarcas de estas 12 tribus de Israel fraguan su status quo, sacralizando su condición y presentándose como elegidos por Dios, el Cristo les responde en griego, con 4 palabras: yo soy el que soy, es decir, soy Dios. Si vosotros no creéis en mí, ¿por qué tenemos que creer en vosotros? Con 4 palabras, en griego, Jesús de Nazaret desmonta
las tesis religiosas de los grandes rabinos y patriarcas. Se cae el templo. Y se cae el templo porque como nadie le cree, lo que se percibe por tanto es un grupo humano que ha perdido su capacidad para creer ante estructuras comunales, sociales, nacionales, patrióticas o imperiales o civilizatorias que parten siempre de un modelo de creencias. Hemos dejado de creer. ¿Correcto? Ayer mismo un cineasta español, el señor Alex Casanova, nos presenta un largometraje titulado Sidosa. Bueno, se han gastado millones de euros en dinero público para financiar este largometraje. 50 espectadores. Hemos dejado de creer. ¿Qué puede hacer el pastor cuando percibe que el rebaño despierta? Francisco Bergoglio se sienta en la Santa Sede, el César, la bestia, ante la sinagoga de Satanás, presuntamente, y le entregan el informe, creo que lo llamaban Merrick, tiro de memoria, el informe Merrick, donde se le explica que estamos arruinados. Y estamos arruinados porque el gentil, el goy, esta criatura bárbara que, bueno, se odian los unos a los otros, estos trabajadores, pues ha dejado de creer. Porque es que tenemos el 48,5% de la población en España, jóvenes, no es que no trabajen, es que no quieren trabajar. Claro, si el esclavo no quiere trabajar, con Francisco Bergoglio empezó todo. Se consuma el rapto de la Iglesia. Bien. Observen ustedes, la Iglesia nos planteó en su día, tras la expulsión de Isabel I de Castilla, la figura del templario. Bueno, como su nombre indica, la reconquista y la reconstrucción de la ciudad santa del Templo de Salomón, la Orden del Temple, es decir, la cuestión judía. Y lo que se observa ante la holografía de la historia, pues es bueno, pues como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión como muy vacua, muy banal, porque al final resulta que es que el pueblo norteamericano pinta poco o nada, o el pueblo ruso, es decir, nos vamos a la guerra, pero por encuestas y por votación nadie quiere la guerra. Todo el mundo quiere vivir en paz, bueno, pues lograr el objetivo del amor y ser lo más auténtico y verdadero posible. Entonces, sin embargo, aquí estamos, ¿no? Un poder del mal que inocula el odio en el interior de las personas, que se odian a sí mismos y al resto, y que a partir del terror saber quién es más salvaje y más bestial, ¿no? Por ejemplo, Netanyahu o Donald Trump, para ver quién está, ¿no? Ante una estructura, bueno, el obelisco económico, la City de Londres, el obelisco espiritual, Roma, y el obelisco militar, es decir, los griegos, mercenarios griegos, los sacerdotes de las grandes pirámides y lo que serían la ruta de la seda. Venecia, la nobleza negra, que a partir de la obra de Shakespeare sabemos que eran todos judíos. Por tanto, en el mundo existe un poder ocultista que regenta el mundo. Y las naciones interactúan como empresas, digamos como departamentos de esta empresa. A partir de, además, expresiones bíblicas. Por un lado, un principio salomónico: con el dinero compraré vuestras almas. Y luego, pues dos principios bíblicos de manual: beberemos de la leche de todas las naciones, endeudaremos a todas las naciones menos a nosotros. Bien, quizá hemos vacunado a todas las naciones menos a nosotros. ¿De acuerdo? Este poder, además, pues tiene diversos brazos armados, si me permiten la expresión. Por un lado, vamos a utilizar
Por un lado tiene la figura del alquimista. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues la Big Pharma, la ciencia. Aquellos viejos estafadores de corte que prometían al monarca la piedra filosofal, el transformar piedra en oro. Bien, la Big Pharma ha jugado un factor importante ante el proceso alquimista. La Big Pharma. Y luego, este poder de lo maligno tiene otro brazo armado. Vamos a tirar flecha por aquí, vamos a tirar para abajo, que no es más que el cabal. Es decir, aquellos que piensan con el lenguaje de los números. Y el cabal se divide en dos milicias, si me lo permiten. Por un lado, tenemos pues la casa de la estrella roja. Si me permiten, vamos a dibujar la estrella de David, ya nos entendemos. Es decir, Fondo Monetario Internacional, banca fraccionaria, Banco Central, capital deuda. Bien, y luego tenemos Silicon Valley, los 7 magníficos, SV, es decir, el cabal, los cabalistas, aquellos cuya conciencia se mueve a partir de la aritmética de los números, el lenguaje puro de las matemáticas. El alquimista, la Big Pharma. Una vez completamos el proceso de vacunación, yo pregunto, si en el mundo existe un único poder que es omnisciente, que sustituye la voluntad de Dios, visto que decide quién nace y quién va a morir, que si los ancianos viven demasiado, votan al Partido Popular. Es decir, un poder luciferino. ¿Ven? Big Pharma. ¿Qué quiero decir? Ante esta estructura de poder oculto, ocultista, en donde pasamos de la realidad misma, un paisaje, eso somos nosotros, criaturas, que con el trabajo y el cultivo generamos cultura y nos transformamos en personas. Pero que ante el peso, la influencia de este poder, muchas de estas personas cruzan al otro lado y pasan del paisaje, esa criatura que está en ese paisaje, donde existe el verdadero sistema, el ecosistema, pasa de persona a personaje. Observen ustedes, encendemos el dispositivo y aparecen personajes. Donald Trump, todos enfatizan, matizan, a partir del ejercicio de la hipocresía. Tengan en cuenta que la vieja Grecia a los actores se les llamaba hipócritas. El ejercicio de la hipocresía y el fariseísmo. Es decir, no importa, sean de izquierdas o de derechas. Todo es mentira. Todo. Porque estas mentiras os sitúan a todos vosotros en un mundo que es imaginario, que no es real. Por ejemplo, tu salario. O el hecho que te pases toda una vida interpretando que eres un trabajador. ¿Correcto? Bien. Toda esta estructura lo que crea pues es una ópera colectiva. Todos participamos de esta ópera colectiva y además pues prácticamente una teocracia religiosa, una cosmogonía, una cuestión astronómica, en fin. Se nos va un poco. ¿Correcto? Pero, efectivamente, prácticamente todos los países del mundo han confinado en contra de sus leyes a la población. Por lo tanto, existe este poder. ¿Qué sentido, pregunto, si tenemos un único poder omnisciente,
unilateral y alienante, ¿qué sentido tiene detonar, hormonar el conflicto de Ucrania y de pronto pasar a un mundo que es multipolar, basado en reglas? Porque del caballo de la enfermedad pasamos al caballo de la guerra. Y el caballo de la guerra interactúa como una cortina de humo, como una sociedad instrumental. Visto que este poder oculto utiliza este concepto, el concepto sociedad instrumental, para velar y proteger sus intereses, su status quo, su identidad. Siempre hay alguien que está predispuesto a cumplir la orden, la figura del vasallo, del súbdito, del criado. Francisco Bergoglio se sienta en el despacho. Estamos arruinados. Coge el teléfono. Gestores del Tesoro Papal, Rothschild. Estamos arruinados. ¿Qué vamos a hacer? Y curiosamente Bill Gates, que ha entregado toda su vida a intentar conectar el lenguaje de la computación con el lenguaje del cuerpo humano, tiene un proyecto, tiene una idea, que a través de, atentos, el conseguidor de la corte, Jeffrey Epstein, sitúa la alfombra de Goldman Sachs, JP Morgan. Ya estamos, por lo tanto, ante la casa de la Estrella Roja, Rothschild. ¿Qué hacemos? Estamos arruinados. Y las ovejas despiertan. Ya no son rebaño. Necesitamos un relato herético que nos una a todos. La amenaza al mal. El mal de una enfermedad. El mal de la guerra. El mal de la extinción. El mal del cambio climático. Es con el mal que se logra que todo el rebaño es el pastor que utiliza la fuerza y la violencia del perro para mantener al rebaño, porque efectivamente se ha cumplido la orden en contra de espacios jurídicos, éticos, morales, médicos, científicos, todo. Entonces, claro, aprovechando las brumas, ¿no? Esta fotografía abstracta que nos está dejando esta tregua, cuando se da circunstancia que Jamenei juega al golf igual que Donald Trump, Jamenei se disfraza exactamente igual que Donald Trump y Jamenei interpreta un papel exactamente igual que Donald Trump, es decir, lo maligno. Porque hemos pasado del verso a lo perverso. En el instante cero, el Cristo, partimos del verso en un sentido puro, verdadero, auténtico, veraz, real, la realidad misma, el individuo, sus circunstancias, que sopesan la cruz, el espacio y el tiempo, y que a pesar del sistema logra trascender, vencer a la muerte, nacer de los muertos. Porque se da circunstancia que en este paisaje real, en donde una serie de criaturas, a partir de su esfuerzo, del cultivo de la cultura, devenimos en personas que, como muy bien me apuntan aquí en el chat, la máscara, estas personas, atentos, pues ni nombre ni apellido. ¿De acuerdo? Pero de la mediocridad colectiva, algunos dan el paso. Y pasan del paisaje, la realidad misma, al escenario, la irrealidad. En la realidad misma, en el paisaje, se vive la vida. Bueno, vale, la gravedad pesa, tenemos que cultivar, tenemos que trabajar, pero el pobre vive la vida en plenitud. La experimenta, la siente, la llora, la grita. Eso es el Cristo, digamos, el amplio espectro de las emociones universales.
que llora, que ríe, que se emociona, que se derrumba, que se levanta. Eso somos nosotros. La criatura real, inmersa en un paisaje que tiene que sobrevivir a pesar de las circunstancias. Pero entre nosotros, tristes y pusilánimes, dan el paso y se incorporan a esta ópera colectiva, a este sistema que contradice al verdadero sistema que es el ecosistema, para dar hincapié al paisaje. No, al escenario. Este escenario, miremos por donde lo miremos, pan para hoy, hambre para mañana, porque no es viable, no es compatible con la naturaleza misma. ¿Para qué nos sirve un santo padre cuando no es ni santo ni padre? Hemos pasado del verso, el año cero, el Cristo, y hoy estamos en lo perverso, en donde hemos invertido porque las palabras están sujetas a las emociones materiales del universo. Cuando estas palabras invierten su significado, hemos abandonado la realidad misma y hemos sucumbido a lo imaginario, a los libros de caballerías. Y aquí todo el mundo se cree conde, marqués, me compro un Bugatti, soy influencer y aquí, digamos, hoy somos reinados por la locura. Hemos perdido las coordenadas del espacio y el tiempo, la cruz del Cristo. Basta atender las expresiones de nuestros gobernantes, de locos, ante un proceso mesiánico que es una locura por sistema. Visto que para regular a la población nos basta con interactuar en este paisaje, que ya de por sí reparte hostias. Nos hemos refugiado en ese templo, en ese escenario, estamos predispuestos a actuar en esa función colectiva y cada uno a partir del uniforme, ya sea la sotana, el traje, la corbata, el uniforme de profesor, de médico, de militar, todos. Vuestro mundo se acaba. Es decir, aquí lo que cae es la maldad que lleváis dentro. El odio que os describe, el supremacismo que os alza, y el status quo que connota terror. Visto que cuando acaba todo, la expresión de la momia aterroriza, a pesar del esfuerzo de la construcción de la Gran Pirámide. Aquí el único que se levanta de entre los muertos fue el primero y ahora será el segundo Cristo. Porque lo que os acabo de explicar no lo ha explicado nadie en 2000 años. Nos tenemos que preguntar por qué, ante el nacimiento de la historia, la tecnología literaria que han utilizado para programar las mentes humanas en función de intereses, las religiones abrámicas, que son estafas piramidales, en mayúsculas, presuntamente, y que conducen al ser humano no a una comunidad, una sociedad, una patria, un imperio, un pueblo, no, a una secta, que es lo que sois. Todas las sectas prometen el paraíso y os han prometido pues una tecnocracia cibercomunista en donde ya no harán falta los ejércitos, todo estará regulado, ciudades de 15 minutos, todo ecosostenible, gráficos de colores, agendas pim pam pum, pero ¡pum! Agenda Jeffrey Epstein, los Epstein Files, hoy han caído todos a los pies de los caballos, Tierra Santa saltado por los aires, el templo de Salomón es un burdel llamado Jeffrey Epstein y vuestro aclamado Mesías no es más que un mafioso de cuarta llamado Donald Trump que está ahora mismo más allá del bien y del mal. Es decir, que se ha vuelto loco. Desde la sede del Movimiento Victoria a la mesa del Segundo Cristo, tan solo la tribuna de la filosofía, de la poética, y el Cristo funda la poética en mayúsculas, es decir, la verdad. Don Miguel de Cervantes escribe el Quijote para descomponer el sueño, los libros de caballerías. Porque don Miguel de Cervantes fue víctima de esos sueños. Despierten. Te escribe el Quijote para decirte, el noble es un loco que confunde molinos
con gigantes. Y el campechano, que va siguiendo al noble, acaba en la playa de la Barceloneta delirando. No te me mueras, Quijote, que tenemos que conquistar ínsulas. Pues esto es lo que ha pasado. Que el que está arriba, para poder llegar arriba, primero vende el alma, luego crucifica su propia conciencia, el Cristo, y acaba en el trono del mismísimo Lucifer. Estos son los gobernantes del mundo. Entidades luciferinas, malignas. No existe una distinción entre izquierdas y derechas. Es el mal que os sepulta y que os plantea un sistema que no conlleva vida. Muerte. La tasa de mortalidad hoy es elevadísima. En España fallecen 3, nace 1. Por tanto, vuestro proyecto es fallido. No importa. No importa tu billetera de criptoactivos, tu Bugatti, tu vida de influencer, el tap a la pantalla, no importa nada. Porque como grupo humano fallamos. Porque la única forma posible de trascender a la muerte es con vida. ¿Cómo sobrevivimos a la peste negra? Dando a luz. Por tanto, el segundo Cristo, desde la tribuna de la filosofía, Platón, la lógica cristiana, os desmonta el cuento. Esto es lo que hizo Jesús de Nazaret. El percibir la caída de Babel, Sodoma, Gomorra, plagas bíblicas, y que aquello era el caos y la anarquía, la locura, en donde te apareció un iluminado. Soy elegido por Dios. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues yo soy Dios. Escuchar bien esta frase. Yo soy Dios y ninguno de vosotros puede demostrar lo contrario. Toda la luz del mundo desde la sede del Movimiento Victoria. Haremos copia de seguridad para vuestra consulta, hemeroteca, para que compartáis. Me podéis ayudar a sobrevivir. Donativo en PayPal, mvmetaverso@gmail.com, o os inscribís en Patreon. Tengo pendiente, crónica del día, haremos un último balance fiscal sobre la situación del imperio y cómo se desmorona. Y por mi parte os pongo un lazo y os deseo pues un muy buen fin de semana. ¿Os parece bien? ¿Correcto? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Entretenido el directo de hoy? Voy a saludar aquí Loctite. Creo que es un pegamento y medio, ¿no? Loctite. Todo por amor. Loikois. Nicomaco. Da Treville, Comecoco, Elita, Cajorul, David FM, Leo 6575, Fernando Mercado, un abrazo fuerte, Fernando. Julio Fernández, otro para ti, José, Cajorul, tenemos café pendiente, Champions, Carmen Martínez Prieto Flaco, desde la mesa del segundo Cristo, intentando devolver el significado de las palabras a la realidad misma, ante la descomposición de vuestro sueño, pues la razón de Platón, que en el 325 a.C. nos dice, si en el mundo existiera una persona pura, luminosa y transparente, sería crucificada por todos. Pues me dicen el día y la hora.